Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Oña, soy estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre. El día de hoy les voy a hablar acerca de lo que es la retención en la fuente. ¿Qué es la retención en la fuente? Se conoce como retención en la fuente al mecanismo de recaudo anticipado sobre algunos de los impuestos. En otras palabras, esto nos hace referencia a que a través de estas retenciones el Estado recauda progresivamente los recursos de algunos de los impuestos en el momento justo en el que se den. Estas retenciones obedecen a cierto tipo de tasas, bases y conceptos que respalden y guían la experiencia tributaria del contribuyente. La retención en la fuente es una estrategia que el país decretó mediante el artículo 367 del Estatuto Tributario. ¿Qué nos dice este artículo 367? Que la finalidad de la retención en la fuente tiene como objetivo conseguir en forma gradual el impuesto se recaude en lo posible dentro del mismo ejercicio gravable en el que se causa. Los elementos de retención que intervienen en esta operación con el mecanismo de retención en la fuente son los siguientes. El agente de retención, que se hace referencia a aquella persona natural o jurídica autorizada por la ley para efectuar las retenciones o percepción del tributo correspondiente. También tenemos lo que es el sujeto pasivo, que corresponde al beneficiario del pago abono en cuenta, quien es la persona a la que se le practica la retención en la fuente, porque sobre ella recae la obligación de pagar el impuesto. También tenemos lo que es el hecho generador, que es la actividad que se realiza y que se encuentra sometida a la respectiva retención. Tenemos también lo que es la base gravable, que es el valor o monto sujeto a retención. La tarifa es el porcentaje aplicable a la base gravable definido por la ley en cual se determina la retención en la fuente. El pago o abono en cuenta hace referencia al concepto que se establece la fecha en la que se debe contabilizar la retención en la fuente. Así las cosas, deben entenderse que el término pago alude al reconocimiento total o parcial en dinero o especie respectivo de las obligaciones resultantes en la adquisición de un bien o servicio. Por su parte, el término abono en cuenta corresponde al reconocimiento contable de tales obligaciones. La retención en la fuente nos dice que toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o acredite que en cuenta cualquier tipo de ingreso que se constituya la renta gravada para quienes lo reciban, actuarán como agente de retención del impuesto a la renta. Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención dentro del término no mayor de 5 días de recibido el comprobante de venta a las personas a quienes debe efectuar la retención. Igualmente están obligados a proporcionar al SRI cualquier tipo de información vinculada con las transacciones por ellos efectuadas. ¿Para qué sirve la retención en la fuente? El mecanismo de retención en la fuente es útil en cuanto le permite recaudar los impuestos con anterioridad a plazos para su presentación y pago. Además, para el contribuyente la retención en la fuente es útil toda vez que le permite ir pagando poco a poco un impuesto en particular, de tal manera que al realizar la declaración correspondiente, el saldo a pagar es mucho menor o incluso nulo. Se recuerda que la retención en la fuente puede ser por los conceptos de compra, servicios y honorarios, a los cuales se aplican las diferentes tarifas dependiendo del hecho generador objeto de retención. También depende del tipo de contribuyente, ya que puede ser una persona jurídica o persona natural, declarante o no declarante del impuesto sobre la renta.
Porcentajes de retención en la fuente del impuesto a la renta. Mediante la resolución número NAC-DGRCG C24-00008, el Servicio de Rentas Internas expidió los porcentajes de retención en la fuente de impuesto a la renta, que tiene como objeto establecer los porcentajes de retención en la fuente de impuesto a la renta que deberá aplicar los sujetos pasivos que paguen o acrediten en cuenta ingresos que constituyan rentas gravadas para quienes lo reciban. Los porcentajes de retención, salvo los casos específicos previstos en la Ley del Régimen Tributario Interno y su respectivo reglamento, establecen los siguientes porcentajes de retención en la fuente de impuesto a la renta. Tenemos lo que es la retención del 0%. Estarán sujetos a retención del 0% a los pagos o acreditaciones en cuenta por concepto de las siguientes presentaciones. Los intereses pagados de bancos y otras entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Bancos y de la Economía Popular y Solidaria, distintos de los establecimientos. Los sujetos obligados no deberán emitir el comprobante de retención por este concepto. También tenemos lo que son las transacciones efectuadas a través de la liquidación de compra de bienes y prestación de los servicios por las actividades económicas desarrolladas por las personas privadas de libertad que participen en los programas de reinserción laboral y económica del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. También tenemos lo que son las adquisiciones de bienes y servicios a los contribuyentes sujetos al régimen simplificado RIMPE, categorizados como negocio popular por las actividades económicas sujetos al régimen siempre que hubiese emitido un comprobante de venta preimpreso. Como segundo tenemos lo que es la retención del 1%. Estarán sujetos a retención del 1% los pagos o acreditaciones en cuanto por los siguientes conceptos, que son los intereses y comisiones que se causan en las operaciones de crédito en bancos y otras entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Bancos y de la Economía Popular y Solidaria, así como los rendimientos financieros por inversiones que efectúen entre las mismas. Las instituciones que paguen o acrediten rendimientos financieros actuarán como agente de retención incluso cuando el Banco Central del Ecuador actúe como intermediario bajo cualquier figura contractual. También tenemos los servicios de transporte privado de pasajeros o transporte público privado de carga, lo que es también la energía eléctrica y también las adquisiciones de bienes de origen agrícola, avícola, pecuaria, apícola, cunícola y acuáticos, forestal y carnes, que se mantengan en estado natural conforme lo señalado a la ley del régimen tributario interno, efectuándose así directamente al productor. Adicionalmente, también se exceptúan que los pagos por concepto de adquisición del local de banano a productores, el encontrarse dichos pagos sujetos al porcentaje de retención establecido en la ley del régimen tributario interno y su reglamento de aplicación, no así los pagos por la adquisición local de la fruta a personas distintas de productores de banano, en cuyo caso aplica el porcentaje de retención establecido en el presente numeral, que es el 1%. Las contraprestaciones y residentes y no residentes en el Ecuador, producidas por la enajenación de los derechos representativos de capital u otros derechos que permiten la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades no cotizadas en las bolsas de valores del Ecuador. También tenemos lo que es las adquisiciones de bienes y servicios a los contribuyentes sujetos al régimen RIMPE, categorizados como emprendedores. Como tercero también tenemos el 1,75%. Estos sujetos a la retención del 1,75%, los pagos de acreditaciones en cuenta por los siguientes conceptos, que es la adquisición de todo tipo de bien muebles de naturaleza corporal,
Los pagos de créditos en cuenta a realizar por concepto de actividades de construcción, de obra, material e inmueble, de urbanización, de electrización o similares. También tenemos lo que es la adquisición de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuáticos, forestales y carnes que se mantengan en estado natural conforme lo señalado en la ley del régimen tributario interno. Como cuarto tenemos lo que es la retención del 2%. Estos están sujetos al 2%. Los pagos de acreditaciones en cuanto a los siguientes conceptos, que son los servicios prestados por personas naturales en los que prevalezca la mano de obra sobre el factor intelectual. También tenemos lo que es los que realizan las empresas emisoras de tarjetas de crédito a sus establecimientos afiliados y los que realizan las entidades del sistema financiero por consumo de tarjetas de débito realizadas por sus clientes, salvo aquellos casos que cuando el pago se realiza a un agregador de pago o un mercado en línea según establecido de la resolución emitida por el efecto. También tenemos lo que es los ingresos por concepto de intereses, descuentos y cualquier otra clase de rendimientos financieros generados por préstamos, cuentas corrientes, certificados financieros, pólizas de acumulación, depósito a plazo, certificados de inversión, avales, finanzas y cualquier otro tipo de documento similar, sean estos emitidos por las sociedades constituidas o establecimientos en el país, por su sucesión y divisas o por personas naturales residentes en el Ecuador. También tenemos lo que son los intereses por el cual la entidad del sector público reconozca a favor de los sujetos pasivos. También tenemos lo que se realizan a través de liquidación de compra de bienes y prestación de servicios a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad ni inscritos en el registro único del contribuyente, RUC, o mantengan su RUC en suspensión. Por su nivel de cultura o sustitutivo, no se encuentran en la posibilidad de emitir comprobantes. También tenemos lo que son las adquisiciones de sustancias minerales dentro del territorio nacional, los pagos de créditos en cuenta que se realicen a compañías de arrendamiento mercantil legalmente establecidos en el Ecuador, sobre los pagos o créditos en cuenta de las cuotas de arrendamiento, inclusive las de opción de compra. Los intereses y comisiones por ventas a crédito para efectos de retención en la fuente, los intereses y comisiones por ventas o crédito que sumarán el valor de la mercadería y la retención efectuada sobre su valor. Como quinto tenemos lo que es la retención del 2,75%. Están sujetos a la retención del 2,75%. El siguiente caso, el pago a créditos en cuenta por facturas emitidas por medios de comunicación y por la agencia de publicidad. Como sexto tenemos la retención del 3%. Están sujetos a retención del 3% los pagos o acreditaciones en cuenta por los siguientes conceptos, que son los servicios profesionales prestados por sociedades residentes, entendiéndose como tales a aquellos que para ser provistos requieren el involucramiento profesional acreditados con un título. También tenemos las comisiones pagadas a sociedades nacionales extranjeras residentes en el Ecuador y establecimientos permanentes domiciliarios en el país. Como séptimo tenemos lo que es la retención del 8%. Están sujetos a la retención del 8% los pagos de acreditaciones en cuenta por los siguientes conceptos, que son los realizados a deportistas, entrenadores, árbitros y miembros de cuerpo técnico que no se encuentran en relación de dependencia por sus actividades ejercidas como tales. También tenemos lo que es las actividades desarrolladas por artistas nacionales y extranjeros residentes en el país. Los casos señalados en este literal y en el anterior serán aplicados a pagos o acreditaciones efectuadas a personas naturales si se trata de personas jurídicas
se estará a lo dispuesto en el artículo. También tenemos como octava la retención del 10%. Están sujetos al 10% los pagos de acreditaciones en cuenta por los siguientes conceptos, que son los honorarios y comisiones y demás pagos realizados a personas naturales residentes en el país que presten servicios en los que prevalezcan el intelecto sobre la mano de obra, indistintamente de que el prestador de servicios posea o no un título profesional o la relación un título con la actividad realizada. Los honorarios o comisiones, regalías y demás pagos realizados en personas naturales y sociedades nacionales y extranjeras residentes en el Ecuador por el ejercicio de actividad relacionada directa o indirectamente con la utilización o aprovechamiento de su imagen o renombre, incluidos artistas, deportistas, entrenadores, árbitros, miembros del cuerpo técnico y personas que tienen la capacidad de influir en un número importante de seguidores a través de las redes sociales, considerándose a estos como influencers. También tenemos como los honorarios y demás pagos realizados a personas naturales residentes en el país que presten servicios de docencia. Los realizados a notarios por las actividades inherentes a su cargo. Como otro tenemos las ganancias obtenidas por residentes y no residentes en el Ecuador por la enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permiten la explotación, concesión o similares de sociedades que se consiguen en la Bolsa de Valores del Ecuador, arrendamiento de bienes inmuebles en cualquier que fuese su denominación o modalidad contractual en los cuales una parte se obliga a conocer el uso de gozo del bien y otra a pagar por este uso o goce un determinado precio en dinero, especie o servicio. Las retenciones en pagos sin un porcentaje específico son todos los pagos o créditos en cuenta o no contemplados en los porcentajes específicos de retención señalados en el acto normativo. Están sujetos a la retención del 2,75%. Las excepciones que se proceden en la retención en la fuente por concepto del impuesto a la renta se establecen en los siguientes casos. Respecto de aquellos pagos o créditos en cuenta que constituyen ingresos exentos por quienes lo perciben de conformidad con la ley del régimen tributario interno. También está en los ingresos que provienen del trabajo en relación de dependencia por contar con un régimen específico de retención. También tenemos que es por parte de las entidades del sistema financiero ni de las empresas emisoras de las tarjetas de crédito o débito en los pagos realizados a las sociedades consideradas como agredores de pago, mercados en línea. En este caso, las dichas sociedades se constituirán con agentes de retención respectivo de los valores que constituyen sus ingresos propios, así como de aquellos valores que paguen a terceros o establecimientos de comercios afiliados. También tenemos en los pagos realizados entre sociedades consideradas como agregadores de pagos sin perjuicio de las retenciones que corresponden realizar tales sociedades por sus ingresos propios y los pagos o acreditaciones que realicen a terceros o establecimientos de comercios afiliados por los ingresos de estos según las normas generales vigentes. Las sanciones que se podrían dar en lo que es la retención en la fuente es debido al incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar las declaraciones de retención, depositar los valores retenidos y entregar los comprobantes en forma del retenido será sancionado con las siguientes penas. De no efectuarse la retención, de hacerla en forma parcial o no depositar los valores retenidos, el agente de retención será obligado a depositar en las entidades autorizadas para recaudar tributos el valor total de las retenciones que debió hacérselas no se efectuaron o se realizaron, no se depositaron las multas e intereses de mora respectiva.
Como segundo caso tenemos el retraso en las presentaciones de las declaraciones de retención. Serán sancionados de conformidad con el previsto por la Ley Orgánica del Régimen Tributario. El retraso en la entrega de los tributos de retención dará lugar a la aplicación de los intereses correspondientes sin perjuicio de las demás sanciones previstas en el Código Tributario. También tenemos que la falta de entrega del comprobante de retención, el contribuyente será sancionado con una multa equivalente al 5% del monto de la retención y en caso de reincidencia se considerará como defraudación de acuerdo con lo previsto en el Código Tributario. ¿En qué formulario se declara la retención en la fuente? La declaración y el pago de retención en la fuente o autorretención por concepto del impuesto de la renta complementario del impuesto de timbre y del IVA se realiza de la forma mensual en el formulario 350. Estos son los requisitos que debe cumplirse en el formulario 350 presente en la siguiente imagen. Muchas gracias por su atención.